Hermanos, muy buenos días. Es un gusto saludarles a través de este medio. Siempre cuando inicio una dirección o una predicación que en algún momento me ha correspondido, inicio, es un gusto verles y saludarles. Lamentablemente por la situación de contingencia que estamos viendo, no les veo, solo me los imagino, pero el gusto de saludarles sigue presente en mí. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por su palabra y esta mañana esperemos que tengamos un momento de edificación, que Dios hable a nuestras vidas, sobre todo porque en este momento de dificultad es cuando más debemos de estar tomados de la palabra de Dios, es cuando debemos de ser fieles seguidores de Él porque Él es nuestro sustentador. No quisiera iniciar la predicación sin antes dar un agradecimiento a Dios y a todos ustedes por sus oraciones, porque han orado por mi familia. Hemos vivido momentos de enfermedad, de dificultad, situaciones de contingencia que se nos han presentado y hemos vivido momentos de aflicción, porque han sufrido aquellos que queremos. Queremos agradecer porque han orado por nosotros, porque Dios nos ha sustentado en todo momento y nos ha dado ánimo. La palabra de Dios ha sido un bálsamo a nuestras vidas y por ello estamos muy agradecidos. Dicho lo anterior, quisiera decirles que el tema del día de hoy es Saúl, el desecho de Saúl. Para lo cual les pido que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 15, del 1 al 24, y dice así. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo,
Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gab, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Con Saúl da inicio el periodo de los reyes, pero lo que le antecedió fue el periodo de los jueces. Recordemos a Samuel. Samuel fue juez, profeta y sacerdote, pero Samuel se había hecho viejo, era un anciano y él puso a sus hijos como jueces, pero no tenían buen testimonio. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo número 3. Dice así, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los ancianos del pueblo se juntaron y vinieron a Ramá. Vinieron a ver a Samuel para pedirle que les ungiese un rey, ya que las naciones vecinas eran dirigidas por reyes y ellos querían también ser dirigidos por un rey. Esto no agradó a Samuel, quien oró a Dios. Jehová, quien sabe qué es lo que hay en el corazón, en lo profundo del corazón de las personas, sabía que este pueblo no le amaba de corazón, solamente le adoraba de labios. Era el pueblo de Dios que no conocía a Dios. Era un pueblo que iba tras dioses ajenos, que justificaba su pecado a partir del pecado de otros. Y era la actitud y la conducta de los hijos de Samuel en los que ellos se justificaban, esa actitud irreverente hacia Dios. Sin embargo, Dios accede a su petición, pero les hace una advertencia de que tendrían un rey injusto, que abusaría de ellos de diferentes maneras. Aún aún con esta advertencia, el pueblo se mantuvo en su deseo de tener un rey. De esta manera, Dios elige a Saúl, dando inicio al periodo de reyes y concluyendo el periodo de los jueces. De Saúl podemos decir que era de la tribu de Benjamín, de las familias más pequeñas, pero que Dios tenía un plan para la vida de Saúl. Deseaba bendecirlo a él y a las siguientes generaciones, haciendo de su linaje un linaje de reyes. Dios reservó para él y para la casa de su padre
todo lo codiciable en Israel. No solo las riquezas y el poder estaban reservadas, sino como vemos en el capítulo 10, versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. De la apariencia física, hermanos, lo que menciona la Biblia es que Saúl era un hombre alto, era un hombre bien parecido, fortachón, quiero pensar, era más alto que todos los demás, era un hombre que a la distancia se distinguía de los demás. Sin embargo, en contraste con esta apariencia física, era la de su carácter, tenía un carácter rebelde, obstinado, necio, imprudente, rebelde, en fin, como se manifiesta en todas sus acciones. La primera imprudencia y desobediencia de Saúl se da cuando va a enfrentar a los filisteos. Dios da instrucciones a Saúl a través de Samuel, entre las que se encontraba esperar 7 días. El número 7 siempre está presente en la vida de Saúl. Le dan Le dicen que debe de esperar 7 días, al séptimo día llegará Samuel para ofrecer holocausto. Sin embargo, a Saúl le entra la premura, le entra el nervio, llega el séptimo día, no ha llegado Samuel y entonces Saúl realiza el holocausto. Cuando está realizando el holocausto para buscar el favor de Dios para esta pelea, llega Samuel. Y este aspecto, realizar y desobedecer esta acción, fue algo muy grave porque trajo consecuencias desastrosas a la vida de Saúl, como lo podemos ver en el Primera de Samuel 13, versículos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Como podemos leer aquí, Dios ya había profetizado. Dios ya había dicho que Saúl iba a dejar de ser rey. Su periodo de reinado iba a concluir pronto. Ya tenía su sustituto. Ustedes y nosotros sabemos quién era, pero él aún no lo sabía. Y la causa era, pues, su desobediencia. Sin duda, Saúl, más que hacer la voluntad de Dios, era un hombre preocupado por él, porque por ser visto, por ser conocido, por su vanagloria, por hacer su voluntad, por hacer lo que él quería y lo que creía más conveniente. No era un hombre sabio, prudente, no era un hombre que se dejara guiar por Dios. Saúl podía haber tenido las mejores intenciones, pero era un hombre que se guiaba por su propia opinión. Debemos de considerar que cuando Dios nos da una indicación, debemos de llevarla a cabo de manera muy puntual, obedecer completamente, de principio a fin. Si en alguna de las partes o en el parte del camino no hacemos la voluntad de Dios, estamos desobedeciendo. Muchas veces pensamos o creemos que hacemos las cosas como Dios nos manda, pero al final de cuentas erramos el camino y estamos cayendo en la desobediencia. Después, Samuel ungió a Saúl y Jehová le permitió victoria frente a las amonitas y deseaba que a través de él se cumpliese la profecía que había dado a Moisés, que aparece en los versículos de Deuteronomio 25:17, que dicen:
Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. En esta profecía dada a Moisés, Dios manifestó que el pueblo amalecita debería de ser exterminado. Dios permitió que Saúl venciera a todos sus enemigos en derredor, como leemos en el capítulo 14:47. ¿Por qué lo permitió? Porque le iba a dar la orden de atacar y de exterminar al pueblo amalecita. De esta batalla, de esta profecía dada a Moisés, podemos recordar la molestia y el enojo generado a Dios. Su pueblo, el pueblo de Israel, acababa de salir de la esclavitud. Acababa de pasar el Mar Rojo cuando los amalecitas los atacaron. Fue tal la molestia de Dios que dijo, anótemelo por ahí y no lo olvide. En su momento, este pueblo será desaparecido. Ahora vayamos al capítulo 14, versículo 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Con estas victorias conseguidas por Saúl, Dios había preparado el camino para que se cumpliera su profecía, como lo podemos ver en el capítulo 15 de Primera de Samuel, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Como podemos leer en estos capítulos, Dios había generado las condiciones para que se cumpliera su palabra, para que se hubiera cumplido esta profecía dada de poder exterminar al pueblo de Amalek. Todas las condiciones fueron favorables a Saúl. Pero, ¿cómo contestó Saúl a este mandato? Acompáñenme, por favor, ahí mismo en el versículo 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agab, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gab y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Como podemos ver, Dios había manifestado cómo se tenían que hacer las cosas, y para que no se perdiera detalle de cómo hacerlas, se habían dejado por escrito, para que no se pasara ningún detalle y la instrucción fuera hecha como él quería. Pero la soberbia de Saúl, el egocentrismo, ese deseo de ser vanagloriado, le llevaron nuevamente a desobedecer a Dios, ya que tomó cautivo al rey Agab y a lo mejor del ganado. Nuevamente había desobedecido. Ahora vayamos al versículo 13 del capítulo 15, donde leemos: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En este versículo podemos ver cómo Samuel va a ver a Saúl y cómo le contesta a Saúl. Finalmente Saúl sabe cómo hablar, cómo decir las cosas, como si fuese un siervo de Dios. Conoce la palabrería, conoce la verborrea, cómo debe de contestarle al sacerdote.
No es capaz Saúl de reconocer sus errores, no es capaz de reconocer que no ha cumplido la palabra de Dios, no es capaz de reconocer que está en pecado, que debe de obligarse, que debe de pedir perdón a Dios, sino se mantiene con un cinismo tremendo, cubierto de gran mentira, pero sobre todo se justifica a él y responsabiliza a los demás de esta situación que se está dando. La conducta de Saúl produjo pesar en Dios, quien se arrepintió de haberlo puesto por rey, por lo que lo desechó de la misma manera que Saúl desechó su palabra. En el versículo 22 del mismo capítulo, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Después de leer este versículo 22, que es muy importante, me llama la atención y me remite al versículo número 1 de este mismo capítulo, que dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Quizás muchas veces Saúl desobedeció, no llevó a cabo las órdenes tal cual Dios se las había pedido. Y eran órdenes que habían sido manifestadas por escrito, habían sido profecías. Sin embargo, a pesar de que fueron de esa manera, no las llevó a cabo. Y en este versículo queda manifestada esa situación, quizás tal vez, donde le dice, debes de estar atento a las palabras de Jehová. Y entonces, qué importante es estar atento a la palabra? Porque la indicación no viene de otro lado que no sea la palabra de Dios. La instrucción viene por ahí, la forma de hacer las cosas, la forma de guiarnos, la forma de conducirnos es a través de la palabra de Dios. Debemos estar atentos a las indicaciones que el Señor nos da. Si no ponemos atención a su palabra, es imposible meditarla y considerarla en las decisiones que tomamos cada día. A través de los pasajes que acabamos de leer, podemos darnos cuenta cuán importante es para Dios estar atento a los dichos de su boca, para poderle obedecer en los tiempos y en las formas que Él nos indica, que Él nos marca. Sin duda nos vamos a equivocar, sin duda nos hemos equivocado, sin duda nos equivocaremos. Pero hermanos, no seamos como Saúl, que fue incapaz de reconocer sus errores y pedir perdón. Fue incapaz de humillarse. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana nos equivocamos y no corregimos? ¿Cuántas veces nos son asignadas tareas y las cumplimos a medias? Si tenemos una tarea asignada y la cumplimos a medias, finalmente no estamos cumpliendo porque no se ha llevado a cabo como se nos ha dicho. ¿Cuántas tareas hay importantes en nuestra iglesia? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque no nos llevamos, porque hay distintos estorbos, porque el mandato de Dios no lo hemos escuchado, no lo hemos llevado a cabo, porque no hemos caminado con Dios, no hemos hecho la voluntad de Dios? El camino nos los ha mostrado Cristo aquí en la tierra. No hemos sido capaces de seguir sus pasos porque no hemos estado atentos a su mandato. No hemos estado atentos
a sus acciones. Debemos recordar y debemos decir que no hay mayor sacrificio que hacer la voluntad de Dios. Obedecer es más importante que los sacrificios. Seamos sabios, busquemos ser vasos útiles al servicio de un Dios santo, santo, santo. Oremos. Dios Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque has hablado a nuestras vidas. Señor, tú nos dices que es importante obedecerte. No hay mayor sacrificio de adoración que podamos hacer que el obedecerte, que podamos caminar en tus caminos y hacer tu voluntad. Pero la voluntad la debemos de hacer de acuerdo a la forma y los tiempos que tú nos marcas. Te damos gracias porque aún en estos tiempos de dificultad, tú nos sustentas y eres fiel siempre. Perdona si en algún momento hemos fallado, Señor, pero te pedimos perdón. Hemos de reconocer nuestros errores. Seguramente hemos cometido pecados, pero perdónanos, Señor. Queremos seguir tus pasos y no queremos ser desechados. Queremos trabajar y seguir adelante para un día llegar a tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.